Muy buen día, mi nombre es Rafael Chanjano Pumet, soy profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica y coordinador del proyecto anticorrupción del IDEPUC. En esta oportunidad voy a comentarles un poco, a grandes rasgos, sobre el delito de organización criminal, regulado en el artículo 317 de nuestro Código Penal, así como la relación que tiene este delito con el actual caso de el ex juez supremo Inostroza y los CNM audios. Respecto al delito de organización criminal, como mencioné, es un delito que tiene antecedentes en nuestra legislación. Se le conocía como el delito de asociación ilícita antiguamente, pero a partir de la ley 30.077, ley de criminalidad organizada, se incorporó esta nueva figura de organización criminal modificando este artículo 317, de tal manera que se compatibilizaba también la legislación nacional con instrumentos internacionales como la Convención de Palermo, que hablan sobre la necesidad de que el Estado persiga este tipo de organizaciones con fines netamente delictivos, ¿no? Las características o elementos que tradicionalmente se han reconocido por la doctrina, la jurisprudencia a nivel nacional y comparado del delito de organización criminal son básicamente los siguientes, ¿no? Número uno, tiene que tratarse de una organización con una pluralidad de personas. Se dice actualmente que tiene que ser de 3 a más personas. Esta organización debe tener una vocación de permanencia, es decir, tiene que tener una estabilidad temporal para permanecer en el tiempo más allá de sus específicos miembros y más allá de los concretos delitos que se cometan. Y debe tener una finalidad netamente criminal, ¿no? Debe tener una finalidad no de cometer un delito concreto, sino de una pluralidad de delitos que se cometen de manera sistemática, de manera recurrente, ¿no? Adicionalmente se ha reconocido también que tiene que existir una cierta estabilidad en la propia organización, una cierta jerarquía y organización con división de funciones suficientemente delimitadas y competencias para cada miembro específico de la organización criminal, ¿no? Esos son básicamente los requisitos, y se diferencia del otro delito, que es el delito de banda criminal, regulado en el artículo 317b de nuestro Código Penal, en la medida en que este delito entra a tallar de manera subsidiaria allí donde no es posible encontrar a través del proceso penal todos los elementos que tienen que concurrir y que ya he mencionado en el delito de organización criminal, ¿no? En sentido, si faltara, por ejemplo, el elemento de vocación de permanencia, por ejemplo, estabilidad temporal de la organización criminal, podríamos sí descartar este delito, pero sí evidenciar una banda criminal que tiene obviamente una pena menor, ¿no? Pero que igual sanciona conductas que suponen un estadio previo, una fase previa a la comisión de delitos. El delito de organización criminal, tanto como el de banda criminal, son delitos autónomos, ¿no? Que sancionan el simplemente integrar o crear una organización con fines posteriores delictivos, ¿no? Entonces, básicamente esa es la diferencia principal que existe entre estas dos figuras. Ambas comparten elementos como que tienen que tener estas dos tipos de grupos de personas una finalidad delictiva, ¿no? Pero la organización criminal requiere un mayor estándar probatorio, ¿no? Como dije, además requiere de 3 a más personas, algo que no se exige, por ejemplo, necesariamente en la banda criminal, ¿no? Y llevando este tipo de delitos al caso concreto de coyuntura actual en nuestro país, referente a los casos de corrupción que han surgido a partir de la revelación de los CNM audios famosos, podría decir que desde mi punto de vista existen elementos suficientes como para pensar que tanto Inostroza como los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura, además de otros miembros como los Cuellos Blancos del Callao, ¿no? Y el ex juez también Walter Ríos, pertenecerían pues a una organización criminal. Tenemos una pluralidad de intervinientes, más de 3, según
propias declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no?, protegidos con códigos, se dice que existía, sí, claramente una vocación de permanencia de esta organización, una pluralidad de acciones, una designación de determinados fiscales para ocupar determinados puestos en la Administración de Justicia a cambio de ciertas prebendas que, de naturaleza política o incluso económica, que se han revelado en los audios, que están de por medio, ¿no? Entonces existía una sistematicidad y una vocación de que esta organización continuara operando a lo largo del tiempo, ¿no? Con lo cual, desde mi punto de vista, efectivamente resulta ciertamente curioso que el Congreso de la República haya acusado al ex juez Inostroza por el delito de organización criminal y no así a los miembros del CNM, que según se tiene indicios, todos pertenecen a una misma organización criminal conjuntamente con los Cuellos Blancos del Callao. Claro, estos últimos dedicados a probablemente un ámbito de operatividad de la organización criminal dedicada a insertar o penetrar en el sistema de justicia, pero igual con una distribución de funciones. Se dice que César Álvarez sería el líder, los miembros del ex-CNM pertenecerían también a determinado ámbito de la organización criminal dedicado a insertar de manera ilícita a magistrados en la Administración de Justicia, con lo cual, desde mi punto de vista, lo que quedaría es que ahora también a este tipo de personajes se les incluyera en esta posible organización criminal. El hecho de que el Congreso haya excluido a los exmiembros del CNM de la investigación por organización criminal no significa que a Inostroza no se le pueda condenar eventualmente en un futuro por este delito, en la medida en que este se trata de una cuestión digamos procedimental, procesal, que a ellos no se les investigará por ello. No obstante, Inostroza, en la medida en que integra una organización criminal, podría determinarse en un futuro a través de un proceso penal que sí existía esta organización y que él formó parte de esta organización, lo cual no existiría para mí ningún inconveniente, por lo menos de naturaleza material de fondo, para que pudiese encontrarse responsabilidad en él, como eventualmente también posteriormente de otros miembros de esta supuesta organización criminal que se enquistó en el aparato judicial, en el aparato de justicia nacional.